Vamos a leer la palabra del Señor en Salmos 37, 25. Y vamos a iniciar este día con una serie de mensajes que nos hablan acerca de la bendición financiera. ¿Cómo podemos ser nosotros bendecidos? Y el día de hoy vamos a comenzar hablando acerca de tus finanzas en medio de la crisis. Tus finanzas en medio de la crisis. Dice así la palabra del Señor, Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Pidámosle al Señor que nos hable por su palabra. Señor Jesús, pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones a cada uno de los que estamos conectados, Señor, los que vamos a escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que todo lo que diga aquí, Señor, venga por inspiración tuya, porque tu palabra es edificante siempre para tu pueblo y también para mi vida, Señor. En tu nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Tus finanzas en medio de la crisis. Dice aquí el testimonio de un hombre que allá había recorrido muchos años en su vida. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es una fidelidad comprobada a través de los años. Por lo largo de toda mi vida he visto que Dios es fiel, que Dios sigue siendo fiel. Han pasado los años y he visto que Dios no falla. Pero hay algo más hermoso todavía, y es el verso 26. Porque a medida que caminamos en el Evangelio y pasan los años, este versículo lo tomamos en que entonces siempre vamos a tener algo para comer y con eso nos conformamos. Y decimos, bueno, con que tengas para comer suficiente. Voy a mirar cómo le hago para cubrir aquí, para cubrir allá. El Señor siempre me va a proveer. Y esa fe es buena, pero hay otra todavía mejor. Y es el verso que sigue. Que podamos aprender no solamente el primer versículo, sino también el que sigue. Porque el que sigue dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Cómo va a prestar si no tuviera lo suficiente? Entonces el primer versículo dice que Dios es fiel a través de todos los años. Pero el segundo también dice que Dios ha sido tan fiel y su fidelidad ha sido tan abundante que yo no solamente he tenido el pan necesario para subsistir, sino que he tenido abundancia, porque pude prestar todavía años, e incluso pude educar a mis hijos para que coronen tal vez una profesión y que entonces puedan emprender sus propios negocios también, y entonces puedan ser de mucha bendición. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Pero cualquiera puede decir, bueno, hermano, lo que pasa también es que ahora estamos viviendo una crisis financiera a nivel mundial, por la pandemia que todavía está pasando y parece que no se quiere ir, y cuando abren la economía como que se pone todavía más peligroso. Que hay una crisis económica mundial. Ahora, sabemos que como hijos de Dios vamos a salir adelante.
Ahora, mi pregunta de reflexión sería, ¿es realmente el propósito de Dios que solamente tengamos lo necesario para sobrevivir? ¿Podrá Dios tener poder suficiente para prosperarnos aún en medio de una crisis mundial como esta? ¿Tendrá Dios algo que darnos más allá de lo básico que necesitamos? ¿Podríamos ser prosperados también aún en medio de esta crisis? Es tiempo entonces que cambiemos nuestra mentalidad y que abramos nuestro corazón, porque entonces las bendiciones de Dios van a comenzar a fluir en nosotros y vamos a experimentar que Dios realmente es bueno y que Dios no es tacaño, como decimos nosotros, no es tacaño. Así es que vamos a comenzar esta serie de estudios acerca de el camino a esta bendición económica. Y Dios quiere que comprendamos que Él no solamente es fiel para sostenernos con el pan necesario, sino también Él quiere prosperarnos abundantemente y colmarnos de muchas más bendiciones. Y a través de estos estudios que hemos puesto desde el año pasado en nuestro corazón, vamos a mirar cómo el Señor puede hacerlo. Cómo el Señor puede abrir la ventana de los cielos y comenzar a derramar bendiciones. Dios quiere que entendamos esto y que comprendamos el verdadero o la verdadera definición de riquezas, viendo desde el punto de vista divino. ¿Qué es las riquezas en sí? Porque hay personas que piensan que las riquezas significa tener el último yate de la moda, tener un avión de 2 pisos y tener una mansión en Beverly Hills, en Francia, otra mansión en Alemania y otra en Brasil, otra en Colombia. Hay personas que piensan que eso es riqueza. Tener el último Ferrari de la moda, el último Lamborghini, y piensan que eso es riqueza. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Querría Dios darte tanto así? ¿Está permitido por la Biblia? ¿Puede generar esto amor al dinero? Y surgen muchas preguntas. La verdad es que tus finanzas pueden ser bendecidas aunque estemos en medio de una crisis, porque Dios puede no solamente sostenerte económicamente, sino que también puede prosperarte. Es el deseo de Dios. Las finanzas o tus finanzas serán bendecidas cuando primero pones tu enfoque en las promesas de Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a mis finanzas? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios piensa? Lo vamos a mirar en la palabra del Señor. Acompáñenme a leer en Tercera de Juan, en el capítulo 1, porque solo tiene un capítulo, y leamos el verso 2. Tercera de Juan, en el capítulo 1, el verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hace algunos meses, cuando el Señor hablaba a mi vida, tuve que hacer un exégesis acerca de este pasaje, debido a que yo he escuchado a muchas opiniones, comentaristas y todo eso, y algunos opinan de un modo, otros de otro.
y me di cuenta que la prosperidad a la que se refiere el verso 2 sí es la prosperidad económica. Algunos dicen, no, es que el apóstol le escribió a alguien que andaba de viaje y el Señor y a él dice, no, yo quiero que te vaya bien en el viaje, y porque usan el mismo término prosperado para cuando alguien sale de viaje. Y sin embargo, cuando buscamos las raíces del griego original de la Biblia, sí, pues, sí es el mismo verbo que se puede ocupar para eso, pero la manera en que ha sido ocupado a través del Nuevo Testamento ha sido siempre relacionado a las finanzas. Además, la siguiente expresión afirma o incluye las finanzas para aquellos que conocen el griego, porque dice en todas las cosas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Juan, cuando escribió esta carta, lo hizo bajo la dirección del Espíritu Santo. Siempre las cartas en el Nuevo Testamento tenían un destinatario. Lo mismo se le escribió a Filemón, también se le escribió a Timoteo, también se le escribió a Tito, a la iglesia de los Corintios. Y todas las cartas tenían un destinatario. Sin embargo, los hombres que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo, y a través de estas cartas Dios muestra su deseo para la iglesia hasta el día de hoy, para ti y para mí. Así es que a través de la pluma de este hombre, el Espíritu de Dios nos está diciendo, yo deseo que tú seas prosperado. Es el deseo de Dios prosperarte en todas las cosas. Sin embargo, Él puso una medida, y Él puso la manera en que puede prosperarte. Él quiere prosperarte y lo va a hacer de acuerdo a cómo prospera tu alma. Allí está la gran diferencia entre aquellos que predican un evangelio de prosperidad nada más. Allí está la gran diferencia, aleluya, entre aquellos que se afanan y se ubican solo en lo material y caen en los pecados que vamos a mirar más adelante. Aleluya. Porque dice Él que yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si descuidas la prosperidad del alma, entonces estás obstaculizando, o ¿cómo se dice? Estás poniendo, ya me están ayudando, gloria al Señor. Amén. O estás poniendo una barrera, un obstáculo, para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere. Porque lo primero debe ser la prosperidad del alma. ¿Qué es la prosperidad del alma? Mi amado hermano, la prosperidad del alma es que usted le sea fiel a Dios. La prosperidad del alma es que usted se siga congregando, aunque sea por los medios electrónicos como esto. La prosperidad del alma es que usted allá en su casa doble sus rodillas y se comunique con Dios, que tenga una relación personal con Dios. La prosperidad del alma es que usted aprenda cosas nuevas de la palabra de Dios. La prosperidad del alma es que usted aprenda a obedecer los mandamientos del Señor, a ser obedientes a la palabra del Señor, a la dirección del Espíritu Santo. La prosperidad del alma ha iniciado desde aquel momento en que sucedió un cambio en tu vida y te entregaste al Señor y pasaste por las aguas del bautismo. Recibiste el bautismo en el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y ahora tu alma ha comenzado a prosperar. Ahora es el deseo de Dios que así como tu alma ha prosperado, Él quiere también prosperarte en todas las cosas y que tengas salud.
Es el deseo de Dios que tengas salud. ¿De qué le serviría a alguien ser prosperado en todas las cosas si no va a tener salud? ¿De qué le serviría a alguien tener mucho dinero y padecer de una enfermedad incurable? Escuché de una noticia en cierto país, una persona muy involucrada también en la política, una persona de mucho dinero y reconocida en ese país, se enfermó del COVID-19 y él quería buscarlos, o ella, porque es una mujer, quería buscar a los mejores médicos que pudieran existir. Lastimosamente murió del COVID-19 y todo lo que logró y todo su dinero, ¿de qué le sirvió? Dios no está tan interesado en darte solo lo material y ya. Dios quiere prosperarte, pero si prospera tu alma. Dios quiere prosperarte, pero si estás bien con Él. Porque si no, ¿de qué te servirías ganar el mundo entero, ser el dueño del mundo entero y perder tu alma? Así es que Dios sí quiere prosperarnos, pero así como prospera tu alma. Entonces este es el primer pasito hacia la bendición económica, hacia la bendición financiera. Que prospere tu alma. Aprende del Señor, sé fiel a Dios, trata de servirle a Dios en todo lo que puedas. Consagra tu vida al Señor, que ese es el principio para la prosperidad del alma, en todas las cosas, la prosperidad del alma. Ahora, cuando entonces has comenzado a crecer espiritualmente, a llenarte de Dios, entonces vas a sentir que Él te guía para hablar su palabra. Él te guía y te va a dar ministerios, te va a dar talentos que puedas usar para su gloria. Y cuando tú entonces estás prosperando y prosperando, el Señor dice: es mi deseo prosperarte, así como prospera tu alma. Pero entonces alguien puede decir: pero Señor, yo te he sido fiel, Señor, tanto tiempo te he servido, ¿y por qué entonces yo tengo esta situación y no puedo arreglar la situación financiera? Bueno, hoy es la primera enseñanza. Primero es, hermano, que estemos bien seguros que Dios sí quiere prosperarnos y que la manera en que Dios va a responder no va a ser la manera en que nosotros a veces esperamos, porque nuestras mentes están limitadas. La palabra del Señor dice que Él nos va a suplir todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria, conforme a sus riquezas, no conforme a lo que nosotros pensamos, porque estamos limitados. Y por eso Dios a veces no puede fluir, porque tú te has puesto un límite, porque hay por ahí enseñanzas mal ubicadas que el enemigo ha permitido que se propaguen a nivel mundial para tener al pueblo del Señor privado de esta bendición que Dios quiere darle. Y es aquella falsa enseñanza que dice que Dios quiere que suframos. Eso no es verdad. En la Biblia hay gente que lo dejó todo por servir a Cristo y pasaron dificultades y el Señor los sacó adelante. Estos hombres reconocidos ahora como misioneros sufren en la obra y a veces están y padecen necesidades. Pero mi pregunta es a usted que me está mirando: ¿es usted misionero? ¿Es usted misionero? Si usted es misionero, entonces hay razón para que sufra por el nombre del Señor, y el Señor le va a proveer, y el Señor le va a hacer cumplir esta palabra que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. Porque el Señor lo va a sostener, porque el Señor le va a dar el pan necesario. Y si va a sufrir porque usted está al frente en una misión.
Yo no sé si esta transmisión llegará a África, no sé a qué países pueda llegar, no sé. Pero usted que vive en New Guinea, usted que vive en Houston, que vive en Texas, que está allá en Honduras, que está allá en El Salvador, está en su casa, tiene que sufrir. Dios quiere tenerte nada más sufriendo que solo puedas pagar el alquiler de tu casa, la renta. Dios quiere darte nada más el pan necesario. Dios quiere que se acueste la familia con hambre porque no hay nada que comer. ¿Es el sufrimiento por la obra? No, Señor. Dios quiere prosperarte y no solamente quiere darte el pan necesario, Dios también quiere bendecirte. Dios no solamente quiere que estés contando hasta el último centavo para alcanzar para pagar el mortgage de tu casa, el último centavo para pagar los recibos de la luz o los biles, como decimos acá. Dios quiere ayudarnos. No solamente quiere que tengamos lo necesario, Él quiere darnos más todavía ya, que tengamos capacidad para poder bendecir a otros, que tengamos capacidad para entonces bendecir la misma obra del Señor, que podamos dar con generosidad. Es el deseo de Dios. Vamos a comenzar por eso. Tenemos que quitar de nuestra mente esos pensamientos de pobreza. Primero tenemos que entender que Dios sí quiere, es el primer pasito. Que Dios sí quiere prosperarte, pero hay una medida, hay una manera como prospera tu alma. Porque muchos podrían prosperar, pero si comienzan a descuidarse de las cosas de Dios, es peligroso. Es muy peligroso. Porque al descuidarse de las cosas de Dios, el enemigo va a meterse en su casa y va a haber dolor y amargura. Yo he visto cosas como esas. Porque Dios sí quiere prosperarte, pero hay una medida, así como prospera tu alma. Dios tiene un storage, decimos nosotros acá, ¿no? Un almacén lleno de muchas bendiciones para darte. Pero Él primero está esperando que tu alma prospere. Porque si no, ¿cómo vas a administrar? ¿Cómo vas a administrar todo lo que Dios te da si no vas a usar sabiduría divina? Si te vas a inclinar por el amor al dinero, si te vas a inclinar por el afán. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Algunos dicen: no, bueno, es que veas que el Señor sí provee, pero nada más las cosas espirituales. Si tienes ese concepto, le estás cerrando la puerta a Dios. Por eso estás así. Porque le estás cerrando la puerta a Dios. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Si Dios respeta la decisión, el libre albedrío de las personas. Si tú crees así de Dios, Dios así puede fluir. Pero cuando usas un elemento que se llama fe, entonces estás hablando el idioma de Dios. Cuando pones tu fe en lo que es la palabra del Señor. Si la palabra del Señor lo dice, entonces lo puedo adquirir a través de la fe. Este pasaje que está en Filipenses, en el capítulo 4, usted lo puede leer detenidamente en su casa para que vea que sí es, que está hablando de dinero, de ayuda económica. Filipenses 4, vea, leamos desde el verso 10 para que vea. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Era que los filipenses habían comenzado de nuevo a ayudarle a Pablo, a sostenerlo económicamente. Luego dice el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo era un misionero y el Señor lo había enseñado a vivir en cualquier tipo de situación. Dice el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, o sea, estar lleno, como decimos nosotros, estar lleno. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener en abundancia, como para padecer necesidad. Y luego viene el famoso versículo, que como cristianos lo hemos memorizado. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de sostenimiento. Está hablando de padecer necesidad y de tener hambre, de estar saciado, de vivir humildemente y de tener en abundancia. Porque Pablo era un misionero y había sido enseñado por el Señor. Unos años que tuvo mucha abundancia y otros años en los que tuvo que vivir más humildemente y hasta padecer necesidad por causa de la obra del Señor, que es muy diferente. Y luego sigue agregando a los filipenses en el verso 14 y le dice, sin embargo, aunque yo todo lo puedo en Cristo, sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en ¿qué? ¿Lo está leyendo conmigo? Ninguna iglesia, ¿qué dice? Participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Los filipenses lo habían sostenido económicamente a Pablo. Luego dice el verso 16, pues aún a Tesalónica, que era otra ciudad, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y no le enviaron un popote, ¿no? Como dijo alguien, aquí te doy para tus aguas, y le dio un popote. Bueno, en otros países se dice pajilla, en otros países pitillo, creo que dicen, ¿no? En otros países, en otros dicen straw. No. Aleluya. A Tesalónica me enviaste, o sea que le enviaron dinero para que pudiera comprarse unas charamuscas, decimos nosotros, unas arepitas, unos tacos de barbacoa, unas pupusas, ¿verdad? Unas baleadas, unas riguas, ¿verdad, hermanos? Y dice que con crema, dijo aquí el hermano. El hermano ya le dio hambre, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ahora fíjense lo que dice el verso 17. No es que busque dádivas, que me estén regalando nada, que me estén enviando dinero. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando alguien da para la obra del Señor, cuando alguien da a un misionero, cuando da para que la palabra del Señor siga siendo predicada, es un fruto que Dios no tiene en cuenta. Es un fruto que tiene un peso delante de Dios. ¡Aleluya! Y luego dice el verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, este era un brother de esa época, ¿verdad? Lo que me enviaste. Vea cómo lo mira
Dios, cuando tú das una ofrenda para la obra del Señor, olor fragante, sacrificio acepto, porque cuando damos a veces hacemos un esfuerzo y un sacrificio, pero para Dios las ofrendas le son olor agradable, olor fragante, y es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces sí está hablando de asuntos económicos. Dios va a suplir todo lo que te falte, pero va a hacerlo conforme a su riqueza. ¿Será Él rico? ¿No es Él el dueño del oro y de la plata? Amén. Aleluya. Así va a ser la respuesta a la oración, conforme a su riqueza. Ustedes tal vez recuerdan se ha tornado una anécdota, un caso que pasó hace algunos años y que se ha vuelto una anécdota acerca de un famoso golfista, un hombre multimillonario y muy reconocido de la época árabe. Lo invitó, digo: yo quisiera jugar contigo, yo sé que tú eres famoso, sé que eres de lo mejor que hay en el mundo para jugar golf. Yo tengo un golf privado en mi casa y te invito, ven aquí a Arabia Saudita. Y lo invitó a jugar golf. El hombre dijo: bueno, está bien, yo voy a ir entonces, está bien, voy a ir entonces allí. Y el hombre le mandó su propio jet privado y vino desde Estados Unidos y viajó hasta allá. Y estuvieron jugando golf y aquel hombre le decía: pero ¿cómo haces eso? A ver, dime qué técnica. Y allá andaban jugando golf. Después aquel hombre multimillonario árabe, cuando se terminó el tiempo y tenía que despedirlo, le dijo: yo quisiera darte algo. Yo quisiera darte un regalo, un recuerdo o algo pero no sé qué darte. Pero yo quiero darte algo. El golfista le dijo: no, tranquilo, tu hospedaje ha sido excelente, me he sentido muy bien, no me tienes que dar nada. Pero el árabe le insistió y le dijo algo. Bueno, le dijo: yo colecciono palos de golf y a lo mejor algo que traiga la imagen o algo que tenga que ver con el golf, un recuerdo, algo que me quede bien, de un recuerdo que jamás se me olvide, le dijo. Y le dijo: oh, bueno, algo de golf. Y le dijo: está bien, yo te lo voy a mandar allá a los Estados Unidos, a América. Y el hombre se vino. Pasó una semana, el hombre iba al correo, estaba pendiente del UPS, estaba al pendiente del FedEx, estaba al pendiente de todos los medios por los cuales podía llegar aquel presente. Y el hombre pensaba: ¿qué me va a dar este hombre es multimillonario? Ha de haber dicho entonces: a lo mejor me va a dar un golf, un palo de golf, a lo mejor me lo va a hacer bañadito en oro, o no sé, a lo mejor me va a dar como un trofeito ahí de oro o tal vez con diamantes. Y se ponía a pensar qué será. Y pasó otra semana y no, como a la tercera semana y no, nada. Y dijo: bueno, lo voy a dejar así, quizás se le olvidó que me tenía que dar. Después de unos meses, de repente llegó el FedEx y llevaba unos documentos. Cuando él vio y dijo: wow, hasta que al fin me contestó, ¿qué me querrá decir con estos papeles? Y cuando abrió, su sorpresa fue que eran las escrituras de uno de los campos de golf más grandes de Nueva York.
le regaló un campo entero de golf, valorado en muchos millones de dólares. El hombre se quedó admirado y dijo: yo pensaba que era algo bien sencillo que me iba a dar. Lo que pasa es que el hombre le dio una respuesta de acuerdo a lo que él tenía, de acuerdo a su riqueza. Porque le dijo: yo quiero algo que tenga que ver con el golf. La mentalidad de aquella persona no era un palito de golf así dorado o de oro, porque su mente no estaba reducida. Él tenía que mirar sus riquezas y dijo: no, si es eso, yo le compro un campo de golf entero, no importa cuántos millones y millones valga. Y se lo regaló. Esto me hace pensar cómo Dios responde a la oración. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. El Señor nos va a dar, pero con abundancia, no con una mente limitada como la tenemos nosotros. El Señor puede darnos conforme a sus riquezas. Él es el dueño de todo. Nos da mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendemos. El Señor es así. Aleluya. Él puede darnos respuesta a la oración en abundancia. Alabado sea su nombre. Aleluya. Tus finanzas serán bendecidas cuando comprendas el verdadero significado de riquezas, porque hay mucha gente confundida. Leamos en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 17. Primera de Timoteo 6, 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es allí donde podemos encontrar el pensamiento de Dios. Aquí no está diciendo que es un pecado ser rico, tampoco está diciendo que los ricos no van a ser salvos, sino más bien que se les haga una corrección a aquellos hermanos en Cristo que son ricos, que no sean altivos, ni que tampoco pongan sus esperanzas en la riqueza, sino que si alguien es una persona rica y quiere estar bien con Dios, tiene que tener este concepto muy profundo en su corazón, que Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así es que nosotros en este camino a la bendición de Dios, a la bendición económica, en este camino en la bendición financiera, aún en medio de las crisis, es necesario que entendamos que Dios quiere darte todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y que nuestra esperanza no debe estar puesta en la riqueza, porque dice también en Primera de Timoteo, allí mismo en el capítulo 6, pero antes de hablarle a los ricos, el verso 10 había dicho: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero sea el mal, sino que la raíz de los males es el amor al dinero. Entonces aquí hay un balance, porque no es cuestión de poner el amor al dinero, sino el amor en servirle a un Dios vivo y verdadero que quiere darte todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Sino que primero debe prosperar tu alma, y cuando tú estás sirviéndole al Señor, cuando tú le eres fiel al Señor, cuando tú creces en el conocimiento de la palabra del Señor, en el conocimiento de la voluntad de Él, cuando tú estás cada mañana delante de su presencia en adoración y tu alma va prosperando, Dios quiere darte todas las cosas en abundancia. Aleluya. Porque hay que tener cuidado, hay que evitar el amor al dinero. Aleluya. Este es el deseo de Dios, dártela todo lo que necesitas y en abundancia.
Y voy a poner un ejemplo. Aquí, en esta ciudad y en la mayoría de las ciudades de Texas, tener un auto es una necesidad, porque es el medio para uno moverse de un lugar a otro, ir al trabajo, ir a la tienda. Ustedes que, todos los que viven aquí, saben que el transporte es una necesidad. Un auto, un coche, es una necesidad. Y Dios quiere darte la necesidad. Quiere suplirte esa necesidad. Dios sí quiere darte un carrito para que vayas a tu trabajo, para que vayas al mandado, para que vayas a hacer todo lo que necesitas hacer, para que vengas a la iglesia cuando abramos la iglesia. Sí, si tú tomas la primera parte del versículo de inicio: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y nos quedamos con ese concepto, así: ok, Señor, bueno, tú me vas a ayudar, tú me vas a proveer, yo sé que tú, Señor, me vas a dar un carrito. Señor, no importa cómo usted, Señor, que se esté cayendo las latas, que tenga una llanta con un rin pequeño y el otro grande, que esté todo rayado, que esté todo aplastado, que solo la cajuela le sirva, pero que camine. Bueno, si así es tu mentalidad, si Dios te lo va a dar, ahora todos vamos a mirarte, hermano, en un carrito cayéndose las latas y con gran madera detrás, porque así fue tu mentalidad. Dios quiere tenerte así. Él te va a suplir tu necesidad, claro, pero el deseo de Dios es dártelo, pero en abundancia. Un carrito que no tengas que estar echando mecánica todos los martes. Un carrito que no digas: pastor, no puedo ir a la iglesia, tengo que ir al Yonki a sacar allá una pieza para ponerla a mi carro. Dios sí quiere darte el transporte, pero Él quiere bendecirte con abundancia. Él quiere darte un carro bueno, que no tengas que estar eche mecánica cada semana. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creerlo? No dice así la palabra del Señor. Dios quiere darte todo lo que necesita. Ahora te voy a decir algo. Entonces yo lo voy a pedir al Señor. Entonces, como predicó el pastor allá, el hermano Eduardo, predicó que nosotros podíamos pedirle a Dios un carro nuevecito del año, así que yo le voy a pedir un Ferrari. Señor, si no tienes un Ferrari, entonces un Lamborghini. Bueno, ese tampoco es el punto, eso es el extremo. Lo que Dios quiere es que darte un carrito que no te esté dejando, que te tengas que bajar al freeway para empujarlo, hermano. Te tienes que bajar ahí en la avenida y empujarlo. Tampoco necesitas un Ferrari, hermano, porque imagínese si la familia anda a echar, si el Ferrari solo caben dos. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuál es el verdadero concepto de Dios, la riqueza? Es esta, mi hermano. El concepto de Dios es darte riquezas, pero esto significa que tengas lo que necesitas, pero en abundancia. Que Dios te dé un buen carro. En el caso del ejemplo del carro, pueden ser otras cosas. Y si tu esposa también trabaja, también se puede un buen carrito también a ella. Y si tus hijos trabajan, también ellos pueden traer su propio carro. Y bueno, porque Dios quiere darte todas las cosas y en abundancia. El primer paso de la bendición es que aceptes la verdad de Dios. Dios quiere prosperarte. El primer paso de la bendición es que entiendas que es riqueza delante de Dios. ¿Quiere Dios darte una mansión en Beverly Hills, una en Brasil, una en Colombia, una allá en Francia, otra en Nueva York? Hombre, ¿lo necesitas? ¿Lo necesitas? Tal vez no lo necesitas. Ahora, como entonces no necesito una mansión, entonces, Señor, yo soy cristiano, Señor, y bueno,
dame un apartamentico de eso. Pues yo quería de una recámara, pero ya que el pastor predicó, pues dame un apartamentico de 2 recámaras, que sean 2.5, Señor. Y no, hermano, el Señor también puede darte tu casa. También el Señor te lo puede dar con abundancia. El Señor también puede bendecirte. Tampoco es ponerle amor al dinero. Debes de evitar el amor al dinero y debes de evitar el afán. Mira lo que dice Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Eso dice Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste, dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que te afanes trabajando 12 horas, 14 horas diarias, estando en tu negocio, abriendo hasta cuando no debes de abrir tu negocio, cuando debes de sacar un día para Dios, no para descansar, para Dios. Un día dedicárselo al Señor. Ese es el mandamiento del Señor. 7 días nos dejó el Señor, 6 hay permiso para trabajar. Pero hay un día que debe de dedicárselo para buscar el rostro del Señor, para estar en su presencia, para estar en la iglesia, para servir en la iglesia. No te afanes por hacerte rico. ¿Sabes cuál es el problema del afán? ¿Por qué la advertencia de Dios de decirte no te afanes? La respuesta está en Marcos, en el capítulo 4 y el verso 19. Marcos 4:19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, los afanes del siglo, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas, ¿por qué? Porque el mundo piensa en las riquezas de manera diferente de como Dios piensa de las riquezas. El engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso Dios no quiere que te afanes por hacerte rico. Por eso Dios no quiere que estés trabajando día y noche. Y que nunca apartes tiempo para estar en la presencia de Dios, para conectarte por los medios ahora, que está un poco más fácil porque puedes estar en la casa y mirando, congregándote, no en cualquier lado, no escuchando cualquier predicación. No, tú tienes que tener un pastor. No en cualquier predicación que oigas en YouTube. No cualquier predicación que oigas por la radio. Tienes que tener un pastor que tenga cuidado de ti. Un pastor que se postre delante de Dios diciendo: Señor, guarda a mi hermano. Un pastor que esté al pendiente: Señor, tu pueblo es tu siervo. Un pastor que se arrodille y que ore por ti. Una iglesia donde tú te puedas congregar y puedas cumplir ese mandamiento de congregarte, aunque sea por los medios sociales como ahora, por la dificultad que tenemos. Pero debes ser parte de una congregación y apoyar esa obra económicamente y ser parte y ser miembro de una iglesia y escuchar a tu pastor y congregarte con tus hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Acompáñenme a leer en Mateo 6 porque se me fue el tiempo. Gloria al Señor. Mateo 6, el verso 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y una pregunta de reflexión: ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿No valemos nosotros mucho más que las aves del cielo? Y sigue el verso 27: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Está hablando de una necesidad. Y el verso 33 hace una promesa bíblica que entonces puede ser para nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya, alabado sea el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y me faltaría tiempo para hablar cómo Dios bendijo a Abraham en medio de una crisis. Me faltaría tiempo para hablar cómo Dios bendijo a Isaac aún en medio de una gran crisis, hermano. Y cómo Dios en medio de cuando había una gran hambruna, la Biblia dice que Dios lo hizo a Isaac un hombre muy rico. Y dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y podríamos hablar muchos casos en la Biblia de cómo Dios en medio de una crisis y en medio de un problema lo sacó adelante. Cuando hay alguien que le agrada a Dios, cuando hay un siervo de Él que primero busca la prosperidad del alma, cuando hay un siervo de Él que primero busca al Señor, entonces las demás cosas le son añadidas. Entonces las demás cosas comienzan a ser de bendición. Dice Eclesiastés en el capítulo 2 y el verso 26. Es que Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Aleluya, alabado sea su nombre. Dios nos puede dar sabiduría para empezar un negocio propio. Dios nos puede dar sabiduría para empezar entonces a tener otros ingresos sin necesidad de nosotros sacrificar el tiempo en los que nos presentamos delante de Dios, sin sacrificar el tiempo en el que venimos a la iglesia, el tiempo en el que servimos en la iglesia. Y el Señor puede darnos en abundancia a medida que nosotros comencemos a dar frecuentemente para la obra del Señor, porque Dios sí se fija en eso. Podríamos hablar de muchos, cómo Dios los hace. Yo he conocido gente, claro que he conocido algunos que están en el camino del Señor, comenzaron a prosperar y al pasar de los años se fueron alejando poco a poco y los llevó a la ruina, hermanos, a la destrucción. Yo los he visto, porque se descuidaron de las cosas. Pero también yo he visto personas que llegaron sin nada a este país y comenzaron un negocio y comenzaron por ahí a trabajar, a invertir, y ahora y se mantuvieron fieles al Señor. Ahora tienen sus propias compañías, sus propias empresas, y siguen todavía siendo fieles al Señor, porque el día que se descuiden, entonces todo eso se va a volver una maldición para sus vidas. Porque eso, al pasar de los años, se miran los resultados. Mucha gente hay, hermanos, que ayuda mucho a la obra del Señor, y el Señor los sigue prosperando. Nosotros también podemos hacerlo. Dios sí quiere que prosperemos. Hay que enfocarnos en las promesas de Dios. Él desea que seamos prosperados. Dios nos va a dar respuesta no conforme nosotros pensemos, sino más allá todavía, conforme a sus riquezas. La verdadera riqueza es que tengamos todo lo que necesitamos, pero en abundancia. Tenemos que evitar el amor al dinero.
Tenemos que evitar el afán por hacerse rico. Tenemos que despreciar la avaricia. Tenemos que cambiar nuestra vida de pensamiento y aceptar las promesas de Dios. Dios quiere prosperarnos aún en medio de la crisis, no importa cómo estemos, el mundo entero. Dios todavía tiene poder para prosperarnos, ayudarnos y bendecirnos abundantemente. Hay que ponerse metas, hay que ponerse, aleluya, objetivos dentro de los propósitos de Dios. Hay que serle agradables a Dios, porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Aleluya, alabado sea su nombre. Yo te voy a invitar a que medites en esto. Ahí donde estás en tu casa, inclina tu rostro y pídele al Señor: yo quiero entender esta verdad. Si lo que predicó el hermano ahí eso es verdad, Señor, yo quiero que tú me lo reveles por tu palabra. Busca en la Biblia, hay muchas promesas de bendición económica para tu vida. Y pídele orientación al Señor para que puedas entonces a sacar de ti los conceptos de pobreza. Que puedas comenzar un negocio, o quizás a multiplicar las entradas en tu casa. Tus finanzas pueden ser de bendición. El primer principio es comprender que Dios sí quiere bendecirte. El primer principio es entender que son las riquezas delante de Dios. Dios quiere darte todo lo que necesitas, pero en abundancia, con abundancia. Dios quiere bendecirte con abundancia.